Vamos a disfrutar de la exposición de biodiversidad contextualizada en la primera jornada de comunicación social de la ciencia, subvencionada por el Ministerio de Investigación y la Fundación de Ciencia y Tecnología del Ministerio. En esta exposición hemos querido plantear un poco las principales líneas de lo que es la biodiversidad, cómo se genera, además de ejemplos bastante gráficos de la península ibérica, ejemplos reales, ejemplos de hoy día, con fotografías instantáneas tomadas este mismo año, para que se pueda disfrutar en todo el esplendor la biodiversidad de la península ibérica, su flora, su fauna y algunos paisajes realmente espectaculares que se pueden admirar en el territorio. Además, para completar la exposición se ha diseñado un panel para que se entienda la importancia de la biodiversidad en la sociedad humana, su influencia, el desarrollo que ha tenido esta, así como el factor económico. Desgraciadamente es necesario, pero para entender realmente cómo se ha desarrollado la biodiversidad y cómo ha afectado a la sociedad humana, cómo podemos trabajar con ella, incluso como hay gente que puede llegar a entenderla como un beneficio económico. Para ello, como os decía, os vamos a dejar un panel donde podréis ver todos estos aspectos y mucho más. Para completar la primera jornada de comunicación social de la ciencia, coordinada por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI, hemos inaugurado dos exposiciones más aquí en la Universidad Miguel Hernández. La primera, los premios Nobel del 2009, premios a la multiculturalidad humana, premios de los más destacados en las diferentes áreas de conocimiento del saber humano, y la segunda, una exposición de fotografía científica que fue el resultado de un concurso que hicimos a nivel nacional la Sociedad Catalana de Biología y la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores Siglo XXI. Este concurso dio como fruto más de 30 fotografías diferentes, trabajos originales directamente enviados por los investigadores en formación, estudiantes predoctorales, que quisieron implicarse en la divulgación científica desde la base. Esta exposición refleja perfectamente lo que es la ciencia y cómo se realiza la ciencia desde los laboratorios de investigación más punteros en todo el territorio. Con esto queremos que disfrutéis una vez más el concepto de divulgación. Vais a poder ver algunas fotografías francamente bonitas, algunas imaginativas y otras que incluyen cuadros artísticos como Mujer sentada de Picasso. Espero que lo disfrutéis y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. El pasado lunes arrancó la Semana de la Ciencia, una iniciativa europea que se ha convertido en el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra en nuestro país. El objetivo es acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas. Para ello se han programado cerca de 2.200 actividades de divulgación repartidas por toda España, en las que participan museos, universidades, centros de investigación o parques tecnológicos, entre otros. En total, 660 entidades públicas y privadas, un 30% más que el año pasado. Y para hablar de esta Semana de la Ciencia está con nosotros el matemático Eugenio Hernández Rodríguez. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Eugenio Hernández es profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace años coordina el programa de estímulo al talento matemático STALMAT, aquí, ¿no?, en la provincia de Madrid, y participa activamente en actividades de divulgación. Bienvenida a este espacio. Y Sofía Nieto, buenas noches. Buenas noches. Sofía Nieto es matemática, está haciendo el doctorado en matemáticas, estás a punto de leer la tesis, si no me equivoco, en la Universidad Autónoma. También es actriz de éxito. Seguro que saben de quién estamos hablando si les digo pues que era la hija de Juan Cuesta en la serie Aquí no hay quien viva. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Y Juan Antonio López Guerrero, buenas noches. Hola, buenas noches. JAL, José Antonio López Guerrero, ya le conocen ustedes, investigador, director de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, colaborador habitual de este programa, también es un activo participante en actividades de divulgación y ha participado y participa en más de una Semana de la Ciencia. Y también Adelín Marcos. Buenas noches, Adelín. Hola, buenas noches. Compañera de la plataforma SYNC, del Servicio de Información y Noticias Científicas, y bueno, pues en muchas ocasiones ha tenido que cubrir eventos relacionados con actividades de divulgación. Bienvenido, como digo, a todos, y vamos a hablar precisamente de esta Semana de la Ciencia, de esas tareas. Y vamos a empezar, Eugenio. ¿Qué es lo que mueve a un investigador a participar en estas actividades? Bueno, nuestra idea desde el Departamento de Matemáticas es acercar principalmente a los estudiantes de bachillerato la idea de que las matemáticas
no es una ciencia muerta, sino que es una ciencia que se utiliza actualmente. Y yo como investigador y también algunos de mis compañeros entendemos que lo que hacemos es algo que, contado de alguna manera, puede ser entendible por estudiantes de bachillerato y por toda la sociedad. ¿Y qué sensaciones recibe el investigador del público? Pues como nuestro ese público, feedback, pues nuestro público es en general estudiantes de bachillerato y son estudiantes que ya han sido elegidos para asistir a eventos de la Semana de la Ciencia relacionados con las matemáticas. Es bastante buena, pues se sienten atraídos por las actividades que les ofrecemos. Sofía, tú tienes esa doble faceta de matemática de actriz. ¿Qué es más fácil, los números o las tablas? Es una pregunta difícil. Yo creo que ni una cosa ni otra, que depende mucho de qué estés haciendo en este momento, en cada momento, y también del día, ¿no? Yo hay días que tengo más de matemática y días más de actriz. Hola, buenas noches, Sofía. Hola. Abundando un poco más en esto, ¿qué te ha aportado más en esas tablas? ¿Tu conocimiento como científica a la hora de interpretar o tus tablas como actriz a la hora de investigar en matemática? Pues hay cosas de la faceta de actriz que me han ayudado mucho a la hora de dar clases, de exponer, pero yo creo que pesa más lo que aprendes y el pozo que tienes de matemáticas, de cómo te enfrentas ante un problema, de cómo estructuras las ideas o de tu ímpetu y tu esfuerzo a la hora de alcanzar un objetivo. Creo que ha tenido más peso sobre la interpretación que viceversa, pero de todas maneras todo lo que aprendes de alguna manera siempre forma una parte de ti en tu mosaico de conocimientos y siempre hay una interrelación fuerte. ¿Te reconocen tus alumnos? Sí, me reconocen, y alguna vez he tenido alguna situación un poquito embarazosa, ¿no? De que te pidan fotos al salir de clase o al salir de la Feria de la Ciencia, pero se lleva bien porque en general la gente es maja. ¿Con resignación? No, yo lo llevo bien porque la gente es muy amable y se acercan con cariño. Además te ven en un entorno más familiar, más cercano para todos. Entonces, en general, es bastante agradable incluso. La Semana de la Ciencia se ha convertido en el mayor evento de comunicación social de la ciencia en nuestro país. ¿Notan ustedes que existe esa demanda por parte del público? Nosotros tenemos mucha demanda por parte de los institutos de bachillerato. El día que se abrió la inscripción, a las 9 de la mañana, los 5 días en los que hacemos actividades para los colegios estaban llenos a las 12 de la mañana. Y seguimos teniendo peticiones que no podemos atender este año y que tenemos que decirle que lo intenten el año próximo. O sea que nosotros tenemos bastante difusión y bastante aceptación por parte de los institutos de bachillerato. Tú, Adeline, has tenido que cubrir, como digo, algunas informaciones. Creo que esta semana incluso has estado en una de ellas, ¿no? Sí, esta semana he estado con Jane Goodall y con 300 niños también de 3 institutos de Madrid, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy buena. Yo, claro, no conocía, evidentemente, a Jane Goodall. Ha sido un placer conocerla personalmente, sobre todo que, bueno, luego, al ser periodista, claro, luego hemos tenido una pequeña reunión con ella y incluso me he podido hacer una foto y ha sido muy interesante, sobre todo que este año cumple 50 años de investigaciones sobre los chimpancés y bueno, los niños, yo creo, de todos, es lo que te quería preguntar, Eugenio, que yo de los niños que estaban en este acto, no sé cuántos serán biólogos, naturalistas o científicos en general. De los actos que vosotros organizáis, ¿cuántos crees que serán matemáticos? Bueno, pues matemáticos creo que no muchos. De hecho, yo coordino el programa de estímulo del talento matemático, que con ese nombre debería ser para personas que cuando lleguen a la universidad hicieron matemáticas, y sin embargo, de todos los que han pasado por nuestras manos, que son niños de 12 y 13 años cuando empiezan, que hayan hecho matemáticas solo tenemos un 30%. Con lo cual, si me preguntas ahora sobre la Semana de la Ciencia, que es un público más general, aunque no tengo las estadísticas, probablemente no más del 5% luego hagan matemáticas. Me consta pero no dejan de ser malos porcentajes, ¿eh? Sí, claro. Me consta que eres muy activo, además que Eugenio es muy activo no solamente en visibilizar
las matemáticas en programas de feria y la Semana de la Ciencia, sino que además participa activamente en las famosas Olimpiadas, ¿no?, de matemáticas. Participa formando a participantes. Ya no puedo presentarme. Formando a participantes, a jóvenes. Esa era la pregunta. ¿Cómo están nuestros jóvenes con respecto al ámbito europeo? Bueno, España participa en las Olimpiadas Internacionales desde el año 82. Y desde esa época todavía no hemos conseguido ninguna medalla de oro. Hemos conseguido 4 de plata. Y de esas 4, 2 pertenecen a alumnos que estaban en el programa STALMAT y que lo han hecho en este siglo. Entonces yo creo que el nivel va subiendo, pero las estadísticas dicen que España ocupa más o menos, una vez estudiar los resultados, el puesto medio entre todos los participantes, que son como 100 países. O sea, España suele salir alrededor del 50. No está mal. Y yo antes, cuando preguntaba qué es lo que mueve a un científico a participar en estas actividades, es porque falta reconocimiento, ¿no? Quiero decir, no, en el currículum no aparece, o sí, o me equivoco, esas tareas de divulgación que hace un investigador al margen de su carrera profesional. Pues no te equivocas, porque no se tiene en cuenta para la promoción profesional las tareas de divulgación. Sin embargo, yo en mi currículum siempre las pongo. Pero es cierto que la Administración española todavía esas tareas no se reconocen como quizá deberían reconocerse. Porque cuando un investigador empieza a programar, a organizar cualquier actividad de este tipo, bueno, pues tiene que empezar a buscar financiación, a buscar locales, a buscar forma de comunicarse con el público al que va dirigido, etcétera, etcétera. Es decir, eso lleva mucho trabajo. Lleva trabajo, pero trabajo que además luce poco. La universidad siempre nos ha apoyado, sobre todo en lo que se refiere a dejarnos locales, pueden participar y a la difusión. Y bueno, también hay estudiantes que participan en la divulgación de la ciencia, no solamente es tarea de investigadores o de profesores. Estamos hablando con Ernesto Caballero, de la Federación Nacional de Asociaciones de Estudiantes de Ciencias Siglo XXI. Ernesto, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vosotros también participáis activamente, ¿verdad?, en estas tareas de investigación. Sí, efectivamente. De divulgación, quiero decir. Sí, efectivamente. Bueno, es como comentabas tú, la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores, es decir, agrupamos tanto a estudiantes universitarios como investigadores, porque bueno, un buen proyecto creemos que tiene que tener las dos partes, las dos perspectivas, la del estudiante, que nos va a decir o nos va a ofrecer un poco la visión de lo que realmente inquieta a los estudiantes universitarios, un poco a la sociedad en general, y el profesional, en este caso los investigadores, que aportamos nuestra experiencia, nuestra capacidad, ¿no?, de nuestros datos, de diferentes áreas. ¿Y es muy distinta esa visión entre estudiantes y profesores o investigadores? Es más diferente, más diversa de lo que parecería en un principio, ya que a veces los investigadores ya muy formados, pues adolecen o digamos que a veces no es tan fácil no transmitir los conocimientos tan elevados a un público poco preparado. A los estudiantes universitarios es tal vez más fácil, pero cuando uno lo lleva ya a la sociedad en general, tengamos que pensar, ¿no?, que a veces las noticias incluso son complicadas de asimilar para toda la sociedad, porque ten en cuenta que los conocimientos crecen casi exponencialmente de una manera bárbara, ¿no? Entonces a nosotros, a cualquier investigador, le cuesta muchísimo estar al día, con lo cual transmitir esos conocimientos a la sociedad requiere un esfuerzo brutal, y eso pues está bastante bien compensado con los estudiantes que nos ayudan a suavizar esos conocimientos, no a decir lo básico, a transmitir las ideas básicas e importantes. Hola Ernesto, buenas noches. Muy buenas noches, Hal. Debo comentar que la Asociación de Estudiantes Siglo XXI son expertos en la Junta de Ampliación de Estudios, que de alguna forma fue el germen o fue el predecesor quizás del actual CSIC, aunque sobre ello hay mucha polémica. De hecho, incluso habéis escrito un libro muy reciente, muy importante al respecto. Bueno, ¿qué os traéis entre manos ahora estos días de Semana de la Ciencia?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en 2 comunidades autónomas, estamos tanto en Madrid como en la Generalitat, y en Madrid tenemos 3 exposiciones en la Universidad Autónoma de Madrid, es mi querida UAM, ¿no? Ya sabes que yo me formé allí. Sí. Y estoy muy unido, muy vinculado a la autónoma y espero no dejar de estarlo nunca. Pero también estamos trabajando en otras comunidades como la Generalitat, donde estamos desarrollando un proyecto CECIT que nos han concedido. Se habrán equivocado porque no creo que lo merezcamos. Que sí. Tú es que no ves con buenos ojos. Gracias. Y estamos aquí intentando hacer unas jornadas que hemos llamado de comunicación social de la ciencia, donde englobamos conferencias con diferentes ponentes sobre biodiversidad, ya que es el año de la biodiversidad y nos parece importante destacarlo. Y además, unas visitas guiadas a unos laboratorios de investigación que hemos organizado también aquí en Elche, concretamente, y a unas exposiciones que queremos traer aquí también sobre biodiversidad. Eso, además, como tú bien dices, nuestro trabajo sobre la Junta para Ampliación de Estudios, un órgano tremendamente desconocido y sobre el que esperamos sacar en breve, tal vez en menos de 2 años, un segundo libro conmemorativo al trabajo de la Junta liderada por Cajal y otras grandes mentes de nuestra época. Pues cuando ese libro esté ya publicado esperamos poder hablarlo y debatirlo aquí en el estudio. ¿De acuerdo, Ernesto? Ojalá, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hablaba Ernesto de la financiación, que muchas veces es el caballo de batalla. Al final, la financiación habitualmente suele ser pública, ¿verdad?, para este tipo de actividades. Nosotros, para la Semana de la Ciencia y otras actividades de divulgación, como la hoja volante que hacemos en el Departamento de Matemáticas, obtenemos financiación de la FECIT, aunque este año no nos la han dado, debe ser que se la dieron a los del siglo XXI. Por supuesto, apoyar la Universidad Autónoma de Madrid, y también tenemos una financiación de un programa del Ministerio de Educación y Ciencia que se llama Ingenio Matemática, dentro del gran programa Consolider. Bueno, a mí me consta que los fondos son los que son y la FECIT, estoy seguro que intenta repartirlos de la mejor manera posible, y la verdad es que siempre es difícil contentar a todos, ¿no? Os lo puedo asegurar yo. Se ha multiplicado por 10 el número de solicitudes desde el año 2007, año nacional de la ciencia aquí en España. Eso también es cierto. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que de alguna forma la empresa privada, la industria, debería involucrarse más, ¿no? Ahí queda un nicho importante. Sí, bastante grande. Afortunadamente, en el programa de estímulo del talento matemático tenemos casi todo de financiación privada, principalmente la Fundación Vodafone España, que nos ayuda con una cantidad muy grande para ese proyecto, y también algunos bancos. Sin embargo, en la Semana de la Ciencia pues solo contamos con financiación pública. Eugenio Hernández Rodríguez, Sofía Nieto, José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. Esperemos que al año que viene podamos estar hablando de la Semana de la Ciencia o de otras actividades de divulgación. Está la cosa muy difícil, me imagino que seguiremos lamentándonos del poco dinero que existe, pero bueno, a ver si alguien nos escucha y puede aportar su granito de arena. Que es muy triste pedir. Es muy triste pedir, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Con esto quiero concluir la primera jornada de comunicación social de la ciencia en este apartado que es exposiciones. Muchas gracias.